Entre Bienvenidas a Entre Nosotros, otra vez, amigos. Yo soy Charito. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy antropóloga cultural y aplicada y trabajo como profesora titular en el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware. Mis áreas de investigación son la antropología del turismo y la antropología de la alimentación en la diáspora africana. Yo soy la vicepresidenta de la Comisión Hispana de Delaware y nuestra misión es compartir con el gobernador sus inquietudes y sus necesidades. En mi vida profesional en el campo de la justicia restaurativa, creo en una justicia que sana las heridas causadas, creando comunidad. Hoy hablaremos sobre el idioma español con una maestra excepcional que enseña este idioma en la Universidad de Delaware. Así es, sabemos que va a ser una conversación fascinante y queríamos contarles que Entre Nosotras es un programa que refleja las necesidades, las angustias, pero sobre todo los logros de la comunidad latina. Hoy día vamos a tener un ejemplo de eso. Nosotros nos encontramos en este espacio para conocernos e inspirarnos. Es verdad, la comunidad latina tiene su voz en este segmento radial, desde aquellos que cruzaron la frontera hasta los que vinieron con visas de trabajo. Todos contamos, todos hacemos de este país. Y amigos, si están viendo en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué temas les gustaría que nos refiramos y si les gustaría ser invitadas a Entre Nosotros. Como siempre, queremos compartir con ustedes que este es un programa de la coalición Votamos We Vote y por tanto agradecemos a la organización ACLU de Delaware, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en Newcastle County, al Fondo Arch Cannon, al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Comisión Hispana, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM por apoyarnos para que este programa se haga realidad. Así es, queridos amigos, y finalmente tenemos la oportunidad de conocer a esta mujer maravillosa que, a propósito, es una amiga adorada, una hermana para mí, la verdad, y se llama Dorita Marín, Dora Marín. Ella es profesora de español en la Universidad de Delaware. Y esta semana nos va a conversar un poquito sobre su experiencia de vida y además sobre la importancia del idioma español, ya que ella obviamente es bilingüe, es trilingüe de hecho, y además enseña ese idioma tan maravilloso que todos nosotros hablamos a personas que no lo hablan. Así que Dorita, bienvenida al programa y primero que nada cuéntanos un poquito de tu historia. Hola Charito, hola Carlita, hola comunidad, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan hermoso, realmente me siento honrada, muchas gracias. Bueno, yo soy colombiana, llegué a Estados Unidos en el 2002 con mi familia, mis 2 hijos de 4 y 9 años y mi esposo, también profesor de idiomas. Nací en el sur del país, en una familia pobre. Mi madre era maestra y mi padre fue desempleado mucho tiempo y era un trabajador informal, pero crecí viendo este ejemplo tan maravilloso de los dos, de el esfuerzo y de ese espíritu de vida y de alegría. Mi mamá era una mujer súper risueña que se reía todo el tiempo. Trabajaba por la mañana en un colegio, por la tarde en otro, por la noche estudiaba en la universidad. Ella sacó su carrera como profesora de ciencias sociales, teniendo ya sus 5 hijos, así que ustedes se pueden imaginar cómo era el día para ella. Y mientras estudiaba ciencias sociales yo recibí una influencia siendo muy niña maravillosa, porque ella nos hablaba todo el tiempo de la justicia, nos hablaba de la igualdad, y yo escuchaba mucho que la religión era el opio del pueblo, porque fue como una época marxista, leninista de mi madre. Hermosísimo, eso me dio una profundidad, me dio una perspectiva frente a la vida y una profundidad que no hubiera podido tener si hubiera crecido muy apegada a la iglesia, quizás y a la misa y a la religión y al miedo y al sufrimiento y a todo esto que puede traer la religión, ¿no? Así que crecí, yo soy la menor,
Crecí en esta familia viendo todos estos contrastes y estas bellezas y la alegría de mi madre y la fortaleza. Yo nunca la veía cansada. No puedo imaginarme ahora que soy madre, imaginarme esas jornadas tan largas, porque empezaba la jornada a las 6 de la mañana, sus clases, y terminaba las clases de la universidad a las 10 de la noche. Entonces, y esta mujer siempre estaba radiante, siempre tenía fortaleza. Y de una alegría, yo no entiendo cómo lo hacía. Estaba llena de vida, llena de lo que yo llamo la energía vital, que otros llaman Dios, etc. Así que ese fue como en el contexto donde me crié, donde crecí, en medio de una naturaleza exuberante, porque crecí en la Amazonía colombiana. Entonces, después de la escuela nos íbamos con mis hermanos al río. No había videojuegos, incluso no había parques tampoco infantiles, ¿no? Era a nadar y a correr entre los árboles y a comer guayabas, frutas de los árboles. Y esto me ayudó a mantener una conexión con la naturaleza y conmigo misma hermosísima. Así que a pesar de que crecimos como en esta pobreza material financiera, no había pobreza de espíritu, ni había pobreza, la otra pobreza no existía, fluía la vida. Y bueno, pues yo creo que esta conexión nunca la perdí porque esto es lo que me ha traído también hasta Estados Unidos y a ser como una exploradora, ¿no? Muchos me dicen Dora la exploradora por el nombre. Y ahí queda, pero ser una exploradora, ¿no? Permitir que la vida fluya. En medio de milagros también. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, yo estudié idiomas en Colombia. Pude estudiar en la universidad porque mi madre era profesora de colegios públicos y en Colombia los profesores les permiten que sus hijos estudien gratis en las universidades públicas. No sé si todavía continuará siendo igual, debe ser, pero porque estoy un poquito desconectada, tengo que aceptarlo, como de esas realidades de mi país. Pero afortunadamente los 5 hijos, mis 4 hermanos y yo pudimos ir a la universidad. Entonces yo estudié idiomas porque he sentido una fascinación enorme por las culturas y por la comunicación y deseaba viajar y deseaba comunicarme con otras culturas, comprenderla, vivirla desde adentro. Y ya casada con mis 2 hijos, nosotros vivíamos ahí cerca en Florencia. Florencia es la entrada a la Amazonía colombiana. Y estábamos viviendo en este momento este conflicto armado tan profundo, tan complicado en Colombia con la guerrilla. Y las conversaciones de paz que se estaban dando en este momento se rompieron y empezó una hostigación muy grande en el área. Y la angustia nuestra, ¿no? Como grupo familiar, como clan, en qué ambiente estaban creciendo nuestros hijos y empezamos a ver la posibilidad de salir del país a trabajar y en algún momento de estos momentos, de estas sincronías en la vida, me encontré con un profesor en un congreso de profesores de inglés de esos a los que yo viajaba por Colombia haciendo. Y me comentó de un profesor, dijo, mira que yo hace poco conocí a un profesor colombiano que trabaja en la Universidad de Delaware, me parece que se llama. ¿Por qué no lo contactas y le preguntas a ver si él sabe de alguna oportunidad? Y me pasó la tarjeta. Estos son momentos sagrados, momentos mágicos, ¿no? Que uno puede decir, es una coincidencia. No, son momentos sagrados que lo van llevando a uno por la vida hacia donde uno tiene que estar para su expansión. Contacté al profesor, era el profesor Jorge Cubillos, y le envié un correo electrónico, le conté de mi situación y le pregunté que si él sabía de alguna forma y me envió toda la información para presentarme a la maestría, porque me dijo, mira, a pesar de que tienes una maestría de Colombia y tienes tu título universitario, si no estudias y no puedes convalidar tus títulos. A ver, que esa es una gran enseñanza. Muchos preguntan cómo puedo ir a Estados Unidos, cómo puedo hacer una vida. Pues mira que esta es la forma, estudiando, venir a hacer posgrados. Y me presenté al posgrado
me dieron la beca, me traje a la familia, me vine yo primero, casi siempre se vienen los hombres, ¿no? Pues esta fue la mujer, me vine primero, conseguí un apartamento, al mes llegaron mis dos hijos, Santi y Gisuecito, y mi esposo Alberto, llegaron y mi esposo al año se presentó a la maestría también. Bueno, se presentó inmediatamente y pudo empezar al año siguiente. Y aquí empezó esta gran aventura en los Estados Unidos. A pesar de que veníamos como con visa de estudiante y legalmente y con todo esto, también tuvimos que yo limpié casas el primer año para poder tener más dinero porque teníamos dos hijos. Así que el primer año limpié la casa de una profesora para tener algo de dinero extra. Y bueno, estas son las historias que yo creo que todos los inmigrantes tenemos y que hacen de estas historias aún más hermosas, ¿no? Mucho más hermosas. Y bueno, la universidad, después de que terminé la maestría, se enamoró de mi trabajo, se enamoró del trabajo de mi esposo y nos contrató y aquí seguimos después. ¿De cuánto? ¿16 años? ¿18 años? Y tú hablas de milagros siempre y recuerdo lo que me contaste de que el milagro de que la escuela charter en la que estabas trabajando te dice, no te vamos a patrocinar. Y ese mismo día la universidad dice, quieres venir a trabajar con nosotros, ¿verdad? Así es, Charito. Yo creo profundamente en los milagros y los milagros como esas sincronías que ocurren cuando tú estás conectada con la vida y con el amor, profundamente. Cuando crees en la vida, en el amor y vives desde la alegría y desde esa fluidez. Efectivamente, yo había aceptado un trabajo con la escuela charter porque me ofrecía unos beneficios muy buenos también para mis hijos. Yo pensaba todo el tiempo en que era lo mejor para mis hijos, que estaban pequeños y necesitaban forjarse un futuro aquí. Y tan pronto me gradué, fui a trabajar a la charter por un año porque ellos me prometieron que me patrocinarían la visa de trabajo. Yo tenía permiso de trabajar un año más con mi visa de estudiante, con el OPT, Optional Practical Training, pero después de ese año, si no tenía un patrocinador, tenía que regresarme a Colombia, lo cual tampoco me parecía tan grave, ¿no? Y la situación había mejorado y bueno, había sido una experiencia linda la maestría. Pero al año, en mayo, cuando ya se estaba terminando el año académico, mi abogada le envía los papeles al director y él, que me había prometido en un momento de confusión, de miedo, le dijo, mira, yo nunca he tenido nada que ver con inmigración y no sé qué implicaciones pueda tener, yo no quiero firmar. Y bueno, yo trato de fluir siempre con la vida, quizás por esto de la conexión con la naturaleza que les contaba desde antes, yo respiré profundo y dije, que así sea, que así sea. Y ese mismo día, el jefe del Departamento de Lenguas de la Universidad de Delaware me envió diciéndome, mira, hoy acaba de renunciar este profesor que era de tiempo completo, ¿te aceptarías trabajar para nosotros? Y yo le dije, claro que sí. Y bueno, me patrocinaron la visa, es decir, con una diferencia de 15 días faltaban para que se me venciera la visa de estudiante. Ese es uno de esos muchísimos milagros. Mi vida está llena de esos hermosos milagros y de esos momentos sagrados. Pero Eso es muy lindo. Y también lo que tú decías, ¿no? De que por mucho tiempo se decía la religión es el opio de los pueblos. Sabes que la campaña de la gente pobre está, ¿cómo diría? Clarificando cómo el mundo cristiano y muchas iglesias cristianas están hablando con un discurso de supremacía blanca. Y entonces por eso la campaña les denuncia y dice, no, la iglesia tiene que estar con el pobre. Así es que es muy interesante que sigamos. Y esa mentalidad en América Latina también ha creado muchas revoluciones porque uno quiere que la iglesia esté con el pueblo y la teología de la liberación creció por eso. Así es que es muy interesante
compaginar todas estas ideas de lo que motivó las guerrillas en América Latina y lo que ahora con una manera pacífica está siendo un movimiento muy fuerte para proteger a la gente empobrecida en América, en los Estados Unidos. Es muy interesante. Pero queremos que nos cuentes de tu trabajo, que es enseñar el español. No hablamos mucho, le tomamos como, bueno, español es español. Dinos tú desde tu perspectiva de maestra, enséñanos muchas cosas de tu perspectiva sobre el español para que nuestra audiencia piense un poquito en tantos detalles de lo que es hablar español. Mira, lo primero para mí, el español es la conexión con mi cultura. Yo cuando estaba en Colombia era profesora de inglés y de francés. Pero venir a este país a enseñar mi idioma fue un regalo hermoso para mí, porque es la conexión directa con la cultura, con una forma de vivir, de sentir, de pensar, de aproximarse a la vida. Entonces, cada palabra que usamos en español, las expresiones, ¿no? Mis estudiantes a veces me dicen, ¿cómo se dice esto en español? Resulta que la expresión es completamente diferente al inglés, ¿no? Y la estructura es diferente. Le digo yo, es que para nosotros, por ejemplo, cuando dicen, ¿cómo se dice extended family, ¿no? Familia extendida, le digo, no, nosotros tenemos una sola. Para nosotros no existe una diferencia entre la familia nuclear de esposo, hijos, padres y los tíos y primos. Es una sola y los primos son hermanos y los tíos son otros padres y las tías otras madres. Entonces, todo este significado que trae, todo ese significado cultural de aproximación a la vida es hermosísimo porque les abre nuevas ventanas. Completamente, nuevas ventanas, nuevas visiones a los estudiantes. Cuando yo llevo estudiantes a España, por ejemplo, yo llevo programas de estudios en el extranjero a Granada, también he llevado a Chile. Es una experiencia de transformación para el estudiante, cuando se dan cuenta que detrás de ese idioma hay toda una perspectiva diferente frente a la vida y que la forma como ellos ven la vida aquí en Estados Unidos es solo una. Es solo una y no es ni la mejor ni la peor, es solo una. Entonces, esto es lo más hermoso y cuando comprendemos que a través de la lengua y a través de la cultura se empieza a dar ese puente entre las culturas y entre las sociedades y las civilizaciones. Y desde ahí nace la paz. Cuando comprendemos al otro, cuando no queremos que el otro piense y haga y diga lo que yo quiero porque pienso que mi forma es la mejor. Y eso se da a través del idioma. Ahora, para todas estas familias hermosas hispanas que nos están escuchando, nuestra lengua tiene toda este valor, ¿cierto? Cultural, pero además es el valor familiar, el valor que tiene por hacer parte de lo que somos y donde venimos. Entonces yo las invito a que les hablen a sus niños en español. Nosotros hicimos una promesa con los niños cuando llegamos aquí porque el menor tenía 4 años y el mayor 9. El mayor tenía más consolidado su español, el menor no. Y ellos empezaron a ir a la escuela y cuando regresaban a casa querían hablar inglés entre ellos. Entonces un día nos pusimos así las manos, vamos a hacer una promesa. Vamos a hacer la promesa de que nosotros vamos a hablar español y vamos a conservar nuestras raíces y vamos a amar todo lo que somos y pusimos las manos así, prometimos y que íbamos a pasarlo a las generaciones y fue un acto, ese día fue un ritual hermosísimo. Y desde ese día, mis hijos, entre nosotros hablamos siempre español y entre ellos también, a menos que haya un tema específico del que ellos conozcan más el vocabulario del inglés, ¿no? Que es muy extraño. Lo que hacen es preguntarnos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Y crecieron con este profundo amor por su cultura. Ellos se sienten súper orgullosos de ser colombianos y se sienten orgullosos de decir chévere, porque es súper colombiano el chévere, ¿no? Entonces, todo esto hace que ellos tengan esa identidad que los hace sentir bien consigo mismos a través del idioma. Entonces yo invito a todas estas familias hispanas que
preserven y conserven la cultura a través del idioma, a través de la comida, a través de los rituales, a través de todas estas costumbres hermosas que traemos, porque eso nos hace hispanos, y ser hispanos tiene una connotación de alegría, una connotación de conexión con la vida, de conexión. Nosotros miramos la vida de una forma diferente, nosotros abrazamos, nosotros tocamos, nosotros aceptamos esa humanidad desde lo más profundo. Y el sentido de familia, el sentido de amistad, el sentido, todo esto hace que nos hace hispanos, y es hermoso. Y ser bilingües, especialmente en esta pandemia, no solo ha ayudado a que los miembros de nuestra familia, especialmente los jóvenes que conocen los dos mundos, ayuden a los padres, especialmente las personas que no hablan inglés, pero también les abre un horizonte para su futuro, ¿verdad? Y también el hecho de que estemos conectados a la cultura nos ha ayudado a pasar por esta pandemia que para otros ha sido devastadora. Nosotros seguimos unidos colaborándonos. Yo supe de una señora que después de que rezaron juntos con su esposo en español, por supuesto, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos 2 tarros de leche. Uno va a ser para el vecino. Y así es como se sintieron. Esta leche ahora vale más para nosotros y la vamos a tomar con más gusto porque ahora ya no son 2, ahora solo una. Y le dieron al vecino. Y yo creo que esa es la bella perspectiva profunda que viene de la cultura y de ser latinos. Así es, exactamente. Qué hermoso mensaje, Dorita querida. Yo quería preguntarte un poquito sobre cómo piensas tú que un cerebro se transforma al convertirse en bilingüe, porque pienso que es esencial que nuestros oyentes recuerden lo que tú comentaste y hagan promesas y compromisos de que sus niños se conviertan en bilingües. Por el simple hecho de estar aquí pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas, vamos a decir, de ser bilingüe? Sí, preciosa, esa es una pregunta hermosísima, porque nuestro cerebro tiene una plasticidad grandísima, y cada vez que hacemos nuevas redes neuronales, el cerebro se expande y el cerebro se hace cada vez más funcional. Entonces, las personas que hablamos 2 idiomas, eso está comprobado neurológicamente, que hay partes del cerebro que se desarrollan aún más, y hay ciertas funciones cerebrales que se replican aún mucho mejor. Por ejemplo, la toma de decisiones. Una persona que está pasando, por ejemplo, de un idioma a otro en su cerebro, está creando unas redes neuronales excepcionales que le permiten luego discernir, por ejemplo, en el momento de tomar una decisión, de hacerlo con mayor claridad, de hacerlo con mayor rapidez. Por ejemplo, sin contar que se pueden establecer conexiones diferentes de comprensión, por ejemplo, de aprendizaje. Cuando se está aprendiendo, se crean nuevas redes que permiten que al aprender se aprendan de formas diferentes. Entonces, totalmente, el cerebro es diferente. Los escáneres demuestran que los cerebros de la persona bilingüe es diferente de la monolingüe. Y la capacidad, como decía antes, especialmente la toma de decisiones, en ese aspecto se ha demostrado ampliamente que tienen mucha más ventaja las personas bilingües. Es decir, y en la toma de decisiones y en la creatividad es que se determina también la inteligencia de la persona, ¿no? Ya está este nuevo concepto, ¿no? Que no es la inteligencia de los datos y la inteligencia de los test, sino de cómo reacciono yo creativamente ante una situación frente a la vida. Y los bilingües parece que tenemos más ventaja, efectivamente. Excelente, muchas gracias por ese comentario maravilloso. Me parece que nos va a hacer a todos recordar la importancia de mantener nuestro idioma original y obviamente aprender el idioma de la cultura en la que estamos ahora, ¿verdad? Queríamos comentar rápidamente que todo lo que nos ha compartido Dorita se relaciona con el hecho de que casi el 20% de los estadounidenses ahora son bilingües y muchos de ellos obviamente son personas latinex. 41 millones de personas en los Estados Unidos hablan español en lugar de inglés en casa. Queríamos hacerles ese comentario estadístico. Pero también yo quiero recordar, tú, mi linda antropóloga, me has hecho pensar en esto, Carlita.
el primer idioma europeo que se habló en esta tierra. Europeo, el nativo, por supuesto, es el primero de lo primero, pero el primer idioma europeo no fue el inglés, no fue el alemán, fue el español. Así es que, amigos lindos, cuando alguien les diga, habla español, habla inglés o algo así de una manera grosera, con mucha gentileza latina digan, sí, quiero aprender inglés, pero solo acuérdate, el primer idioma de esto que es ahora Estados Unidos, el primer idioma europeo fue el español. A mucha honra para que la gente sepa. 50 y 45 años antes de los primeros asentamientos de Plymouth y Jamestown, estuvo San Agustín en Florida. Y allí, ¿qué idioma se habló? Sino el español. Claro, y ahí están todos los nombres de los estados, Florida, Montana, California. Todos estos son nombres y muchos más, nombres que están en español, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes cuando dicen Florida, digo, no, Florida, ese es un nombre en español, Florida, de flor. Montana, no es Montana, es montaña. Exacto. Todo, y cuando vas por las calles de Colorado y así, todos los pueblos, San José, Santa Teresa y todo, y uno se pregunta, ¿les gustó tanto? No, ellos estaban aquí. Y de hecho, esta es otra lección de compartir con todos ustedes, amigos oyentes. Más del 50% de México, que ya se independizó de España, se convirtió en una tercera parte de los Estados Unidos. 6 estados, Texas, Arizona, Nuevo México, California, Texas, partes de Kentucky, partes de, de todos los otros estados aledaños. Era México. Así es que cuando ustedes les preguntan, ¿y qué es lo que vienen a hacer? Hemos estado ya por mucho tiempo. 1848 es cuando este acontecimiento pasó de manera injusta, con una guerra injusta. Así que bueno. Y quienes hablaban español un día se levantaron que estaban sabiendo que estaban en otra nación, por una guerra los declaraban ahora en otra nación y con otro idioma. Así es. Así de arbitrario. Exactamente. Hemos aprendido tanto. Ajá. Muchísimas gracias, querida Dorita. Fue una conversación maravillosa. Estamos seguros que todos los que nos han escuchado hoy día a través de la ZMX 93.9 FM están felices de esta conversación, así que te agradecemos de nuevo. No olviden enviarnos sus impresiones del programa en Facebook Live. Y otra vez queremos agradecer, como siempre, a LCNU, que es miembro de Votamos We Vote, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en Newcastle County, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Fondo de Art Canon, al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Comisión Hispana de Delaware y una vez más la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes. Gracias, Carlita. Queremos agradecer a Sophie Moll, estudiante de antropología, por su enorme dedicación a nuestro programa, proveyéndonos de datos esenciales. Así es que con mucho amor le abrazamos y le despedimos a nuestra queridísima Dorita, maestra extraordinaria y una mujer espiritual en muchas, muchas maneras. Así es que queremos despedirnos de todos, invitándoles al próximo jueves a las 11:30. Pero queremos despedirnos con una frase muy bella de un hombre extraordinario que asimismo ha ido a través de las fronteras, Nelson Mandela, que liberó al Sudáfrica, ¿ok? De muchas maneras, especialmente culturalmente. Y él dijo, si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Pero si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. Así es que nos quedamos en su corazón hasta el próximo jueves. Adiós, amigos. Gracias. Adiós. Gracias, hermosas. Un beso. Gracias.